Hola a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí escuchando esta comunicación. Mi nombre es Soraya Hernández, soy trabajadora social sanitaria en un hospital. Trabajo de manera concreta con pacientes que tienen un diagnóstico de enfermedad crónica compleja pediátrica. Es así que estoy realizando una tesis en este ámbito y hoy voy a compartir con todos vosotros y vosotras una parte de los resultados de esta tesis doctoral. De manera concreta, vamos a hablar de la sobrecarga física y emocional que se detecta en los cuidadores y cuidadoras de este tipo de paciente. También revisaremos las prestaciones sociales existentes en este momento. Los objetivos de esta comunicación son presentar justamente las percepciones de los padres y las madres que son cuidadores principales de niños y niñas y adolescentes que presentan enfermedades crónicas complejas. Conceptualizaremos la sobrecarga del cuidado, compartiremos los recursos actuales que existen para padres y madres cuidadores y reflexionaremos sobre los desafíos del cuidado de un niño o una niña que están gravemente enfermos. Hablaremos, por tanto, de lo que es la patología crónica compleja infantil, de la complejidad social que se encuentra en este tipo de pacientes, de la sobrecarga que pueden presentar los padres y las madres y los recursos que tenemos sociales para apoyarles. Por supuesto, todo a través de una metodología específica, cualitativa, y a partir de esta metodología obtenemos unos datos que son analizados y hoy presento estos resultados. Por supuesto, habrá al final un pequeño apartado de conclusiones y propuesta de mejora. Vamos a abordar el contexto social y los conceptos teóricos para poder comprender un ámbito que, por ser la muerte y la enfermedad grave un tabú en el ámbito de la pediatría, suele costar conocer. La enfermedad crónica compleja infantil hace referencia a distintas patologías, sean oncológicas o neurológicas, enfermedades minoritarias, que presentan comorbilidad, es decir, hay posibilidad de diferentes síndromes dentro de la misma enfermedad. Además, se dan una serie de signos y síntomas de carácter refractario. Hay además una dependencia a aparataje específico o a una medicación también muy concreta, e incluso de manera frecuente podemos encontrar que hay una situación de vulnerabilidad social. La enfermedad crónica compleja infantil se diferencia de la enfermedad crónica compleja de los adultos en que estamos hablando de un área de conocimiento relativamente nueva. Esto quiere decir que no tenemos suficiente evidencia científica sobre qué proceso va a hacer la enfermedad, sobre qué procesos intercurrentes pueden llegar y también de manera concreta sobre pues, qué medicamentos y qué intervenciones de todo tipo podemos llevar a cabo. Hay una amplia variedad de patologías. Estamos trabajando con niños y niñas y adolescentes, por tanto, hablamos de distintas edades y un continuo desarrollo. También nos faltan recursos específicos, porque realmente al ser un ámbito poco conocido y con una N muy pequeña, no hay una investigación concreta y también cuesta disponer, así como de evidencia científica, pues por tanto, de fármacos y de intervenciones concretas. Tenemos que atender a toda la familia. Aunque siempre sabemos cuando atendemos a un niño o una niña que tenemos que tener en cuenta el contexto, en este caso el impacto de la enfermedad tiene una influencia muy importante en todo el núcleo familiar. Y no solo en el núcleo familiar, sino también en la escuela y en otros espacios de relación del niño o la niña. Por supuesto, estamos hablando de un paciente menor de edad, por tanto, tenemos una normativa específica tanto de protección como de intervención y estarán muy presentes diversos conflictos éticos relacionados con el final de vida y con la atención que damos como profesionales. Los niños y niñas que tienen una enfermedad crónica compleja no son adultos en miniatura. Por tanto, cuando se tiene que valorar cuál es la complejidad del caso, en un principio, lo primero que se hace es una valoración médica.
Si la valoración médica pone la etiqueta de cronicidad compleja infantil, el resto de profesionales hacemos una valoración social, psicológica, espiritual, enfermera y médica que nos va a indicar la complejidad del caso. La complejidad puede ser alta, media o baja. Y realizaremos un plan terapéutico o de trabajo conjunto en base a esa complejidad. ¿Qué nos hace saber que un caso es complejo? Por ejemplo, que haya síntomas que no se pueden controlar, que haya una alta dependencia a dispositivos médicos, que, por ejemplo, la situación psicosocial no esté controlada y a situación, por ejemplo, de final de vida. Os he introducido la complejidad social. La complejidad social da complejidad a la globalidad del caso. En la atención a la cronicidad crónica infantil se da por hecho en el modelo catalán, Cataluña como región de España, se da por hecho que todas las familias que tenemos en seguimiento presentan vulnerabilidad social que es inherente al cuidado de un hijo que tiene necesidades paliativas, es decir, que presenta una enfermedad realmente compleja y una enfermedad realmente grave. Pero la complejidad alta a nivel social, que como decía, añade complejidad global al caso, llega cuando podemos, las trabajadoras sociales, diagnosticar una situación de alta vulnerabilidad, de riesgo social, y además estamos a lo mejor en una situación que demanda una reflexión o un proceso de toma de decisiones para realizar una adecuación del esfuerzo terapéutico. Cuando nos encontramos con síntomas refractarios, porque por ejemplo un dolor mal controlado sabemos que también va a añadir complejidad social, un deseo de adelantar la muerte o incluso si estamos en situación de últimos días. ¿Por qué esta comunicación? Porque realmente estas situaciones en las que estamos continuamente hablando de complejidad, son sostenidas por los profesionales, pero sobre todo por los cuidadores familiares. Y no debemos olvidar que tanto la evidencia científica como la experiencia nos dicen que a día de hoy son las mamás, las mujeres, las que realizan el mayor número de tareas en el hogar y tareas de cuidado. Las mujeres dedican el doble de tiempo en horas a estas tareas que los hombres. Y en nuestro caso, en el caso del servicio en el que yo trabajo, en un 93% las cuidadoras principales son las madres. Es decir, que hablamos de cuidadores familiares, que hablamos de cuidadores y cuidadoras, pero en realidad esto lo hacemos para ir cambiando el lenguaje y para intentar incluir y corresponsabilizar a los hombres, pero en su mayoría las cuidadoras siguen siendo las madres. Estamos hablando de mujeres que además de los mandatos de género que se imponen sobre su base biológica sexual de hembra de la especie humana, se encuentra otro mandato que es el de la buena madre, que le demanda cuidar de un niño gravemente enfermo y esto puede generarle una sobrecarga. Nos lo dicen los profesionales, esta comunicación explora las narrativas de los papás y las mamás, pero también se realizó previamente unas entrevistas a los profesionales. Los que más tiempo llevan en el hospital, nos lo dicen, son siempre las madres. Las mujeres estáis educadas para cuidar, no sé si es libre elección. Y sí, a veces son los papás, pero después de 40 años en la profesión, podría contar con los dedos de las dos manos el número de casos donde esto ha sido así. Es importante también situar que en España tenemos una serie de prestaciones sociales, como por ejemplo el reconocimiento del grado de discapacidad que valora la dificultad que puede tener una persona para adaptarse al medio. La prestación por cuidado de hijo enfermo, que es una prestación que permite a uno de ambos progenitores quedarse en el domicilio cobrando igualmente su sueldo para poder atender al niño. El reconocimiento del nivel de dependencia, que nos valora qué grado de dependencia tiene este niño, esta niña
de un cuidador. Y después, por supuesto, cada comunidad autónoma de España tiene sus propios recursos y su propia cartera de servicios. Vamos a la metodología. Para esta investigación, para esta tesis doctoral, lo que se ha realizado ha sido una investigación exploratoria de carácter descriptivo, con un estudio bibliográfico y una construcción de categorías de análisis. Se ha llevado a cabo un grupo focal con 4 participantes y 10 entrevistas semi-estructuradas. Se ha realizado un análisis de datos cualitativos con Atlasti y el modelo de análisis ha sido el estudio de caso de Yin. Preguntas. Hemos investigado la percepción del estado de salud, es decir, la autopercepción, sobre cómo se encuentran el autocuidado y la organización familiar del cuidado y las prestaciones sociales. Se ha preguntado cómo es el día a día en el cuidado de vuestro hijo. ¿Contempláis el autocuidado? ¿Qué actividades tienes de autocuidado? ¿Qué prestaciones tienes para ayudar o apoyar en el cuidado de tu hijo? ¿Piensas que son suficientes? ¿Conoces o disfrutas la prestación por cuidado de hijo enfermo? Como categorías de análisis, la organización familiar del cuidado, el uso de prestaciones sociales, sobre todo de la prestación por cuidado de hijo enfermo, y la percepción del estado de salud y estrategias de autocuidado. Como resultados, en relación a la organización familiar del cuidado, en la mayoría de los casos es la madre la cuidadora principal que se ocupa de todos los aspectos de la atención. Y hay un fuerte mandato de género hacia la mujer como madre y cuidadora. En relación a la percepción del estado de salud y a las estrategias de autocuidado, se destaca un impacto negativo en las rutinas organizativas y la salud. Sí que es cierto que aunque se reconoce una dificultad organizativa y un estado de salud deficiente, también se pueden valorar que si se encuentran espacios de autocuidado, se contrarresta la sobrecarga. En relación al uso de prestaciones sociales, se destaca que las ayudas públicas pueden ser un apoyo económico, pero se describe la dificultad para solicitarlas por una cuestión de burocracia y para la concesión, e incluso una falta de cobertura real porque no dan respuesta a las necesidades que tienen las familias. En relación a la prestación por cuidado de hijo enfermo de manera concreta, son varias las familias que explicitan tener la prestación por cuidado de hijo enfermo, que permite dejar de trabajar y tener tiempo para el cuidado a la vez que se sigue cobrando. Pese a ello, no siempre es vivida como elección libre. La suele seguir asumiendo la mujer, pues se considera que es la que tiene que cuidar, y tampoco cubre todas sus necesidades. Como conclusiones, la atención a niños con enfermedades crónicas complejas plantea desafíos significativos tanto para los cuidadores familiares como para los sistemas de prestaciones sociales. Las familias afrontan una sobrecarga emocional y física intensa, derivada de las altas demandas del cuidado continuo. Esta situación se ve agravada por la necesidad de manejar múltiples responsabilidades. Las prestaciones sociales, como la de cuidado de hijo enfermo, se presentan como un apoyo fundamental para las familias, aunque su acceso y eficacia pueden verse limitados por barreras burocráticas y una cobertura insuficiente. La carga emocional y física que soportan los cuidadores principales, predominantemente las madres, resalta la persistente desigualdad entre hombres y mujeres en la distribución de las tareas de cuidado. Las percepciones y experiencias de los cuidadores familiares frente a la enfermedad grave de un hijo dibujan un panorama desafiante, marcado por la necesidad de un apoyo integral que contemple tanto los aspectos prácticos como emocionales del cuidado. Como propuesta de mejora, es esencial fortalecer las redes de apoyo formal e informal y promover políticas que reconozcan y mitiguen la sobrecarga familiar, al tiempo que se fomenta un mayor equilibrio en las responsabilidades de cuidado entre hombres y mujeres. Además, se debe promover la concienciación y el desarrollo de estrategias de autocuidado entre los cuidadores familiares. Muchas gracias por vuestra atención.